Hola curiosas y curiosos del marketing. Escucha atentamente esta frase. La mitad del dinero que gasto en publicidad se desperdicia. El problema es que no sé qué mitad. Esta famosa frase fue pronunciada por John Waymaker, uno de los pioneros del marketing en el siglo XIX, y esto se ha escuchado en todo el mundo durante más de un siglo. Pero hoy afirmar que no sabemos dónde perdemos dinero en marketing es una frase que no se puede tolerar en un departamento de marketing. Y por eso vamos a responder a esta pregunta. ¿Podemos saber exactamente cómo invertir nuestra pasta en marketing para que produzca los mejores resultados? Hoy hablaremos del marketing basado en el rendimiento, o también llamado performance marketing o marketing de resultados. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Vamos a empezar por hacernos dos preguntas. ¿Qué es el performance marketing? ¿Y cómo funcionan sus plataformas? Pues bien, el performance marketing es una disciplina en la que el anunciante solo paga por resultados. Sí, solo paga por los resultados obtenidos. Los anunciantes pagan solo cuando ocurre una acción específica. Y estas acciones pueden incluir generar un cliente potencial, una venta, un simple clic o mucho más. Y los profesionales del marketing que se dedican a esto dependen en gran medida de los diferentes canales de marketing. Pero, ¿cuáles son los canales más conocidos? Pues bien, en primer lugar tenemos la publicidad nativa, que son los programas de descubrimiento de contenido que te permiten escalar drásticamente el alcance de tu contenido y así lograr clics. Existen muchas plataformas, como pueden ser Outbrain, Taboola, Triple Leaf o Ligatus. En segundo lugar tenemos el contenido patrocinado, que es otra forma de publicidad nativa, pero aquí el contenido patrocinado no dirige inmediatamente el tráfico a tu sitio web, sino que va a una página en la web del propio editor. Es decir, que una web relevante hable bien de ti en un artículo. En tercer lugar tenemos la publicidad en redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat o TikTok. En cuarto lugar tenemos el marketing en motores de búsqueda. Aquí el que gana la tostada claramente es Google. Y es que los programas de pago por clic ofrecidos por Google pueden acelerar la exposición de tu marca a través de su buscador. Y en quinto lugar tenemos el marketing de afiliación, que en resumen es que si un tercero promociona tu producto y consigue que la gente lo compre, él, como si fuera un comercial de la empresa, se lleva un dinerito por cada venta que haya hecho. Y ahora responderé a otra pregunta, pero ¿cómo funcionan las plataformas de performance marketing? Pues bien, debes saber que cada canal tiene una audiencia específica y que ofrecen diferentes tipos de plataformas publicitarias para llegar a estas audiencias. Por ejemplo, Facebook ofrece una gran variedad de opciones para mostrar tus anuncios a las personas que visitan tanto Facebook como Instagram. Y aquí arriba os dejo un vídeo que os hablo con más detalle. Por su parte, Google muestra tus anuncios en las páginas de resultados de su motor de búsqueda y también, si quieres, en toda la red de Google Ads, antes llamada Google AdWords. Y claro, obviamente ningún canal muestra todos los anuncios disponibles durante todo el tiempo y a toda la audiencia, sino que va variando. Entonces, ¿cómo eligen las diferentes plataformas qué anuncios mostrar y cuándo? Pues bien, existen muchísimos factores. En primer lugar, está el público objetivo y la segmentación. Y es que cada plataforma de anuncios ofrece formas para que puedas dirigirse a tu audiencia por segmentos. En segundo lugar tenemos la oferta, y es que el panorama publicitario actual recurre a programas automáticos, a algoritmos, que tienen en cuenta la cantidad de pasta que estás de acuerdo en pagar para que se muestre tu anuncio en algún lugar para tu público objetivo. En resumen, tú eliges cuánto gastar y el sistema se adapta a tus necesidades. En tercer lugar, tenemos la calidad y la relevancia, y es que la confianza es el mayor problema que las personas tienen con la publicidad de cualquier tipo, y el algoritmo, aunque no lo creas, tiene en cuenta todo esto. Así, si tu anuncio no funciona, es decir, que este obtiene calificaciones de baja calidad,
La red reducirá su exposición. No lo enseñará, pero claro, tampoco pagarás. En cuarto lugar tenemos la conversión, y es que el mundo del performance marketing se basa en que los consumidores realizan una acción, y es que cuando la acción requerida no tiene lugar, la red tampoco recibe el pago. Por lo tanto, tu anuncio se muestra más cuando más funciona. Así, por ejemplo, la publicidad en Facebook se centra principalmente en la oferta del anunciante, la calidad y relevancia del anuncio y la cantidad estimada de las acciones. Y la gran mayoría de las plataformas funcionan de manera similar. Y si me lo pones en los comentarios y tengo muchos likes, en otro vídeo te hablaré con más detalle de todos estos canales para el marketing basado en el rendimiento. Y bueno, ahora que sabemos todo esto, ¿cómo puedo realizar una buena estrategia de performance marketing? Pues bien, como el performance marketing se trata de pagar por una acción, vale la pena tener un buen conocimiento de las estrategias más utilizadas y de las acciones que más se miden. En primer lugar tenemos el costo por impresión, o CPM, que es la cantidad que un anunciante paga por cada 1000 veces que se muestra su anuncio. En segundo lugar tenemos el costo por clic, o CPC, que es la cantidad que paga un anunciante solo cuando se hace clic en su anuncio. En tercer lugar tenemos el costo por ventas, o CPS, que es la cantidad que paga un anunciante solo cuando una venta es generada directamente por un anuncio. En cuarto lugar tenemos el costo por cliente potencial, o CPL, que es la cantidad que paga un anunciante cuando recibe un registro de un posible cliente. Y en quinto lugar tenemos el costo por adquisición, o CPA, que es la cantidad que paga un anunciante cuando se produce una acción específica, como puede ser una venta, un formulario o un clic cualquiera. Y piensa curioso que cada una de las acciones anteriores es un objetivo publicitario y por lo tanto una métrica que nos ayudaría a evaluar la efectividad de nuestro marketing de resultados. Otra pregunta que te estás haciendo seguro es: muy bien, JJ, pero ¿qué ventajas tiene el performance marketing? Pues bien, en primer lugar, la facilidad para medir el ROI de las acciones, el retorno de la inversión, de nuestra inversión. Y es que traqueando con cookies o píxeles, puedes saber qué hace exactamente cada usuario en nuestra landing page o en nuestra web. Aquí arriba os dejaré unos vídeos muy interesantes. En uno os hablo del píxel de Facebook y en otro de landing page. Pues bien, otra de las ventajas del performance es que los objetivos están basados en la conversión, es decir, en una acción real. Y esto es algo alucinante para el departamento de marketing, ya que estas metas pueden ser tanto ventas como leads. Recordad que hace solo unos años nos guiábamos casi con el aire, haciendo campañas en prensa, radio o televisión que no sabíamos realmente con precisión nuestro ROI. Además de claro que estas campañas valían y valen muchísimo dinero. Otra de las ventajas que tenemos es que su optimización es mayor, ya que mejorar la medición nos ayuda a poder optimizar de forma constante estas campañas. Así, si sabemos qué acciones están dando mejores resultados, podemos potenciar estas y dirigir la inversión a ellas, descartando las acciones que no convierten. Además, dado que la tecnología puede medir a tiempo real los resultados, también nos puede ayudar a establecer controles continuos que refinan las campañas o simplemente las detengan. Y el resultado es una mejora constante de la publicidad de la marca. La cuarta ventaja es que quedan eliminados los costes de oportunidad. Es decir, que ya no debes invertir ni tiempo ni dinero en campañas sin saber cuáles van a ser tus resultados. Y es que con el performance marketing el riesgo es mínimo y te permite realizar costes estimativos de cuánto te costará cada campaña. Otra ventaja es que puedes administrar de forma más eficiente el presupuesto destinado a publicidad digital, algo importantísimo y más para empresas más pequeñitas. Y por último, la gran variedad de canales existentes, como todos los que te he dicho antes. Además, si tienes alguna duda para desplegar estas acciones de performance marketing, mira estos datos, ya que según un estudio de Cake Marketing, el performance marketing es el segmento del marketing y la publicidad digital
con un crecimiento más grande. Además, por cada dólar invertido se consigue un retorno de $11. Y es por ello que lo recomiendan el 93% de las empresas que han contratado una empresa de performance marketing o que aplican el performance optimization internamente en su departamento de marketing. Y piensa curioso que en el futuro próximo el marketing performance verá aumentada su eficacia gracias a tecnologías basadas en la inteligencia artificial, lo que ayudará a conocer mejor cómo ampliar el ROI y optimizar las campañas a tiempo real. Y si te queda alguna duda al respecto, me puedes seguir también en LinkedIn y allí te puedo ayudar en todo lo que necesites. Y nada curioso, espero que todo esto te haya ayudado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Me lo puedes poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es tremendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son para que me sigas en mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.